¿Ves? Cuando te presenta un amigo, pues un hermano, pues exagera las cosas buenas, la mitad de la mitad. Lo que sí puedo decir, queridos José Ignacio Munilla, muchas gracias, querido hermano, todos los que estáis aquí, habéis venido esta tarde, puedo deciros que vengo con mucha serenidad de espíritu, con mucha tranquilidad y con mucho gusto esta tarde. Por dos cosas, dos motivos. Primero, porque me encuentro en casa, verdaderamente. Me encuentro en casa. Son muchos los testimonios de fraternidad y de acogida. Y el sentirme en casa hace que dé por supuesta la paciencia y, sobre todo, la misericordia conmigo. Muchas gracias. Y luego, el segundo motivo es porque voy a comentaros algo en lo que creo, de verdad. Yo tengo la suerte de trabajar en algo en lo que creo. Entonces no va a ser una conferencia, no va a ser una clase, sino un poco la experiencia de vida, de lo que sale del corazón, de lo que yo estoy viviendo. Creo que estamos en un momento bien bonito en la Iglesia, bien bonito. Y a mí todo este proceso sinodal, que me lleva muchísimo tiempo y mucho cansancio físico, moverme de un sitio para otro, sin embargo, me ha enriquecido de una forma extraordinaria. Me ha dado una visión de Iglesia que antes no tenía y he encontrado en la Iglesia dos rasgos, cuando me preguntan, digo, dos rasgos que se los agradezco al Señor todos los días. El primero es, en un tiempo de pesimismo, he encontrado la vitalidad de la Iglesia, una Iglesia viva, realmente viva. Y segundo, he encontrado mucho amor en la Iglesia, muchas personas pues, sacrificadas, implicadas, y esto a mí me ayuda. Entonces hay que superar y echar de nuestros corazones ese pesimismo que a veces nos puede embargar. Bien, son dos charlas, dos momentos, uno hoy y otro mañana. Los dos son complementarios. Entonces uno lleva al otro y hay que verlos como un todo. Hoy voy a hablar el tema sería implantar el sínodo de la sinodalidad en la diócesis, unos aspectos más generales sobre la sinodalidad que nos pueden ayudar, y mañana, más en concreto, sobre el tema de la misión. Bien, el Papa León XIV es un hombre sinodal, realmente. Hay 3 discursos extraordinarios, bien bonitos. 2 son del mes de junio y otros del mes de septiembre. El primero es el encuentro con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana en el mes de junio. Habla de sinodalidad. El segundo, la homilía en la vigilia de Pentecostés. Habla muy claro sobre la sinodalidad. Y el tercero ha sido en el mes de septiembre el discurso en la apertura del año pastoral de la diócesis de Roma. Es muy bonito, el día 19 de septiembre. Muy bonito ese discurso y en los 3 habla muy claramente de lo que es la sinodalidad. Me voy a referirme sobre todo en esa homilía en la vigilia de Pentecostés, el 7 de junio del 25, donde decía: la tarde de mi elección, mirando con conmoción al pueblo de Dios aquí reunido, recordé la palabra sinodalidad, que expresa felizmente el modo en el cual el Espíritu modela a la Iglesia. La sinodalidad es el modo en el cual el Espíritu Santo modela a la Iglesia, nada más y nada menos. En esta palabra resuena el sin, que quiere decir con, y que constituye, atentos a esto, el sin es caminar juntos, el estar juntos, sin juntos, constituye el secreto de la vida de Dios. El listón se eleva muchísimo. El secreto de la vida de Dios. Dios no es soledad, sino que es con en sí mismo. Es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es Dios con nosotros. O sea, hace referencia al misterio trinitario. El listón está muy alto. Y también el O2, el camino, porque donde está el Espíritu hay movimiento, hay camino. Donde está el Espíritu hay movimiento, no es una situación de estática, sino es impulso. O sea, aquellos movidos por el Espíritu. Entonces, presento 3 momentos, no va a ser muy largo. En lugar de dar papeles, he hecho 3
tres esquemas, no son mucho más. A mí me dijeron que no conviene muchas cosas, porque si no miran lo que está, las diapositivas y los esquemas y no te atienden a lo que estás diciendo. Entonces, lo básico, un poco para seguir el hilo. Voy a hablar primero unos presupuestos, después unos fundamentos y unas concreciones, los tres momentos. Bien, el primer punto, conversión. Ya hemos hablado algo de conversión. Es el punto de partida. El punto de partida. No comprender bien lo que es la sinodalidad tiene consecuencias decisivas. Porque en lugar de ser cauce de la gracia de Dios, somos muro. Yo a algunas personas se lo he dicho. Esto de la sinodalidad es un invento, hay que ver, todo es sinodal ahora, hay que ver. No, bloquean. Estás bloqueando la gracia de Dios. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Para ti y para los demás. En lugar de ser cauce de este momento que estamos viviendo, de este kairos, de esta respuesta del Señor a nuestras oraciones. Porque a veces la sinodalidad es respuesta de Dios en este momento de la historia. Hemos pedido, hemos rezado, le decimos que intervenga en nuestro mundo, que nos ayude, que renueve la Iglesia. Y a veces esperamos la varita mágica, el síndrome de Harry Potter. No funcionan así las cosas. Dios no es un mago. Hay respuesta y la sinodalidad es una respuesta del Señor. Nos está respondiendo con esto. Ahora, como todo lo que viene de Dios, no se impone, sino que se propone. Nosotros debemos abrir nuestro corazón, debemos colaborar o bloquearnos y decir, no, prefiero seguir pues, en las miserias cotidianas y quejándome de lo mal que está el mundo y de lo mal que está la Iglesia. Dejando aparte de aquellos que rechazan esta realidad eclesial, dejándose llevar de prejuicios ideológicos, es inútil, a veces, antes es la ideología que el Evangelio. Bueno. Conviene abordar las dificultades aparecidas en el proceso. Algunos problemas vienen de la deficiente comprensión de lo que es la sinodalidad. Nos guiamos por prejuicios clericalistas o por falsas ensoñaciones asamblearias. Otros problemas vienen del miedo y de la comodidad. No estamos dispuestos a asumir lo que implica la sinodalidad. Y alguien decía antes que la sinodalidad fundamentalmente es una experiencia. Hay que experimentarla. No basta decir lo que es, no bastan las conferencias, no basta hablar. Hay que experimentarla, hay que vivirla. Y entonces desaparecen los miedos. Muchos miedos son pues, que nos mueven. Claro que nos mueve, el Señor nos mueve. Claro que sí. Y no nos gusta pues, estar estáticos, cerraditos en la burbuja. Sinodalidad, entonces, hay que superar estos tres elementos contrarios. El fanatismo, la ignorancia y el miedo. Se pueden dar separados o se pueden dar juntos, lo cual es mucho peor. Si se dan juntos es mucho peor. Hay que superarlos. ¿Sinodalidad qué es? ¿Qué es la sinodalidad? Pues nada más y nada menos que profundizar en la comunión con Cristo y con los hermanos. No es otra cosa. Profundizar la experiencia de comunión con Cristo y con los hermanos. Eso es, esto nos lleva a implicarnos, a desarrollar la corresponsabilidad diferenciada, cada uno según su vocación, el carisma al que que el Espíritu Santo ha suscitado o el ministerio al que ha sido llamado. Y todo ello, esta comunión con Cristo y con los hermanos, que nos lleva a la participación, orientado como finalidad a la misión, a dar testimonio de Cristo en el mundo de hoy. Eso es, a salir. Esa es la sinodalidad. Es una cosa tan complicada de entender. Es una cosa rara. Es profundizar en Cristo y en la Iglesia. Es profundizar en la experiencia de fe que tenemos. ¿Cómo respondemos? Mateo 11, 17, 21. Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Ha de ver esa responsabilidad que tenemos. Esa responsabilidad que tenemos de aprovechar la gracia del Señor que nos habla. ¿Dónde está la clave de todo esto?
Os digo sinceramente, en todo esto la clave está en la humildad. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11, 25, 26. Entonces aparece una necesidad de conversión, la necesidad profunda de conversión. La Iglesia sinodal no existe sin conversión espiritual, espiritual entendida del Espíritu Santo. Yo fui profesor de neumatología en Burgos, muchos años, bien agradable el curso, y al final comenzamos el primer día dándonos cuenta que sigue siendo el gran desconocido, el Espíritu Santo, el gran desconocido, y es imprescindible. La acción del Espíritu Santo exige la escucha de la palabra de Dios, la contemplación, el silencio y la conversión del corazón. Uno de los aspectos que más ha costado en el proceso sinodal, sobre todo al comienzo, en aquella fase diocesana, recordamos, y que yo creo que se puso de manifiesto y es una dificultad de hoy también en la Iglesia, es la dificultad de la oración, del silencio. Y damos un paso más, la oración comunitaria. Nos cuesta muchísimo. Lo más que hacemos es repartirnos unos textos, cada uno lee un trozo, cantamos una canción juntos, estamos rezando juntos. Pero es oración comunitaria, hay un solo corazón y una sola alma. Es la comunidad, hay comunidad unida, que reza, que ora con el Señor. Cuesta mucho, nos cuesta mucho. Es una asignatura pendiente. Mañana hablaremos alguna cosita de esto. Conversión, fundamentalmente, se puede hablar mucho del tema de la conversión, es el hilo conductor del documento final del sínodo. Paréntesis, hay que leer el documento final del sínodo. No es un recetario, hay que leerlo, no es una novela. Hay que leerlo con tranquilidad para llevarlo a la práctica concreta en mi grupo, en mi diócesis, en mi parroquia. Pues, y es el hilo conductor de todo el documento. Todas las partes del documento final están unidas por el tema de la conversión. Me voy a referir sobre todo a dos aspectos. Primero, la conversión a la santidad. Conversión a la santidad. Todo este proceso no es un proceso de reestructuración administrativa. A veces pensamos, no, ni siquiera para ver de qué manera es más eficaz nuestra misión. Mañana hablaremos algo de esto también. Sino para ver de qué manera hay que reestructurar las cosas para participar más, o para que sea más eficaz nuestra misión. No, no. La sinodalidad tiene como objetivo la coherencia y la santidad en la Iglesia. A veces hablar así cuesta y a algunos se sorprende. Hablar de la santidad en la Iglesia, que es el estado normal para un cristiano, la exigencia para todo cristiano. Debe quedar claro que la Iglesia sinodal es la única Iglesia, la del Señor Jesús. Lumen Gentium nos recuerda, primero, que todos los que creen en Cristo, cualquiera que sea su estado y condición, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, todos nosotros. Es una exigencia. Y segundo, que esta santidad promueve en la misma sociedad terrenal un nivel de vida más humano. Es decir, la santidad no es elevarnos, sino en este mundo, en esta sociedad, en esta tierra, ser semilla, ser simiente, ser Cristo en medio del mundo. Eso es. Y aquí se incluye y aparece el tema de la sinodalidad, que nos lleva a esto, a una iglesia más coherente, a la iglesia de Jesús. Van a inventar una iglesia, no se puede inventar una iglesia, la única iglesia, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los padres, la iglesia de Jesús, la única iglesia que existe, vivida con fuerza. Eso es. La santidad de la iglesia se manifiesta en los frutos de la gracia que el Espíritu produce en los fieles. Por tanto, cada uno según la vocación a la que ha sido llamado en la Iglesia. Y una conversión también, digamos, relacional.
Insiste mucho, sobre todo el número 50 del documento final, cuando habla de hacer nuestras las actitudes de Jesús. Debemos aprender del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en la que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. Volvemos a lo que nos decía el Papa León al principio. Dios es comunión, comunidad. El misterio trinitario es un misterio de comunión. Y nosotros reflejamos en nuestra vida en la Iglesia esa comunión. Porque confesamos al Dios uno y trino. Esta comunión, luego veremos, es comunión fundamentalmente en el amor. A veces olvidamos que el eje de nuestra vida cristiana es el amor y que hay que comenzar por el amor que une. Dios es amor, Dios es amor. Y el misterio trinitario es un misterio de amor. El amor que hace une, ¿no? Nos une. El amor perfecto, hay una unidad perfecta, un único Dios. Y el amor que hace respeta las diferencias, no anula las realidades personales. Por tanto, tres personas que se dan. El misterio de la Trinidad es un misterio de amor. Y el único mandamiento, único, que deja Jesús es el amor, donde se cumple la ley y todos los profetas. Entonces, a veces nosotros tenemos, yo el primero, hasta que cuando salí recién ordenado, pues quería comerme el mundo y convertir a la gente. Bueno, la conversión solamente la hace el Señor. Ahora ya soy viejo y ya he aprendido. No se trata de empezar por la fe. Nosotros comenzamos por la fe, no. Quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. ¿La más grande cuál es? El amor. Hay que comenzar por el amor. Enseñar a la gente a amar, purificar el amor. Porque ya puedo tener una fe tan grande que mueva las montañas que si no tengo amor no me sirve nada, no es nada. Nada, es vacío. Es vacío. Hay que comenzar siempre por el amor. Enseñar a la gente a amar, purificar el amor, porque Dios es amor. Bueno. Segundo punto, implementar la sinodalidad. La Iglesia local es el ámbito fundamental en el que manifestar de modo más pleno la comunión en Cristo de todos los bautizados. Cada iglesia local se articula en sí misma y al mismo tiempo está en relación con las demás iglesias locales. Forma una comunión, es comunión. Es el número 116 del documento final. Por eso destaca el interés del Papa León de que la sinodalidad arraigue especialmente en las diócesis. Y dice, mi diócesis de Roma, decía el otro día, debe ser modelo de sinodalidad. ¿Para qué? Para crecer en el camino evangélico, en la cercanía de Dios y en la presencia de servicio y de testimonio en el mundo. ¿Cómo hacerlo? 4 principios que recoge el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. 4 principios muy hermosos que se pueden aplicar a muchas realidades y que debemos aplicarlos también al proceso sinodal. El primero, el todo es superior a la parte. Es decir, pensamos en procesos, no en eventos desconectados. Yo me he dado cuenta que a veces funcionamos más como eventos desconectados. Pum, pum, pum. No, es una corriente, un proceso donde se integran los eventos. Es decir, la sinodalidad es un proceso donde se integran los diferentes eventos, el sínodo de los obispos, el consejo pastoral, el consejo económico, los capítulos de los religiosos, eventos, todos interrelacionados en ese proceso que es la sinodalidad. Debemos funcionar más por procesos y no tanto por eventos. Por eso, la sinodalidad es un proceso, va adelante, va adelante. Hay diferentes velocidades, pero va adelante, no hay problema. No todos han dado 5 pasos, no, unos han dado 1, otros 5, otros 10, bueno, pero va, y otros se van uniendo. Si es de Dios, y es un kairos sin duda alguna, el futuro está asegurado. Segundo, el tiempo es superior al espacio. Se trata de trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. A veces nos gustaría, a mí el primero, que todos ya estuviesen entusiasmados y fuesen... Bueno, se ha hecho mucho. Mirando hacia atrás, realmente se ha ido hacia adelante. Para esto siempre pues, hay que aplicar la política, ya lo he dicho otras veces, la política de las 3 Ps.
La primera P, paciencia. Cierto, alguien lo decía antes, hay que ser pacientes. Nos toca sembrar. Yo debo sembrar. El Señor solo me pide que me dé totalmente, con todo el corazón, que ponga todo lo que soy y que siembre. La cosecha es de Él. Eso me da una enorme tranquilidad, lo digo personalmente, ¿eh? No soy yo, el que me da una tranquilidad absoluta y total. En las manos del Señor me doy todo lo que pueda, con todo el amor, con toda la ilusión, con toda la fuerza que pueda tener, y el Señor sabrá. Paciencia. Segunda P, perseverancia. Perseverancia, hay que seguir. Es que esto aquí me critican, o es que estos no van adelante. Bueno, vamos a seguir. Perseverancia. Y tercera P, presencia. Es un proceso presencial. Hay que acompañar, hay que estar juntos. Caminamos juntos. Entonces, es lo que intento hacer cuando viajo, cuando estoy con las diócesis, los obispos, con grupos, caminar realmente juntos. Tercero, la unidad prevalece sobre el conflicto. La unidad prevalece sobre el conflicto. Fundamentalmente la unidad. Y de ahí viene la diversidad, por una parte. La unidad no significa uniformismo, pero sí unidad. El diablo es el que siembra división. Cuidado con esto. No sembremos nosotros división en la Iglesia. Eso no es de Dios. La división no es de Dios. Se opone al plan de Dios. Así de claro. Podemos tener todas las razones del mundo para dividir, pero no tendremos la razón de Dios. El diablo es el que siembra división. Cuidado con esto. Es muy serio, ¿eh? A veces oímos cantos de sirenas por ahí. Y segundo, los conflictos deben ser abordados y solucionados. Todo problema, de cualquier tipo, sea personal, sea del grupo, sea de la diócesis, sea de la Iglesia, cualquier problema que no se aborda crece. Es mentira que el tiempo soluciona todo. Es mentira, es una falsedad. Crecerá y estallará y te arramplará con personas a veces y con situaciones que no lo merecían. Los conflictos hay que abordarlos, los problemas se abordan juntos y les expone voz y se abordan y se buscan las soluciones. Y cuarto, la realidad es más importante que la idea. Hay que aterrizar, hay que aterrizar. Yo les decía también a mis hermanos por allí en el Vaticano, a veces hablamos de lo que es sinodalidad. Yo soy el primero que me gusta, soy teólogo y vas viendo el tema de la eclesiología sinodal, lo que supone, la colegialidad, la sinodalidad, tantas cosas bonitas. Está muy bien, pero todo eso tiene que aterrizar en la práctica, en lo concreto, en la vida del día a día, en la Iglesia que vive, que palpita, en los grupos, en las parroquias, en la familia. En todo lo que es Iglesia. Hay que aterrizar, hay que bajar, hay que bajar. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver algunos aspectos siguiendo el documento final de la sinodalidad. Segundo punto es la necesaria reforma. La necesaria reforma. Reforma, la palabra del término reforma en el diccionario de la Real Academia tiene dos acepciones. Uno, volver a la forma original. Y segundo, renovar, cambiar. Nosotros hemos estado hablando de renovación. De renovación. La renovación es una consecuencia. Tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco hablaban de reforma. La Iglesia necesita una reforma. Es decir, volver a la forma original. ¿Cuál es la forma original? ¿Quién es la forma original de la Iglesia? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si no, no hay renovación. Inventaremos cosas, ¿no? Hay que reformar, volver a la forma original, que es Cristo Jesús, y de ahí vendrá la renovación. Si no, será falsa, si no, será periférica, será como una especie de barniz que ponemos por encima. Esto es. El proceso sinodal nos ofrece la oportunidad de una reforma profunda de la Iglesia, la originada por el Espíritu Santo, que nos une a Cristo y nos impulsa a dar testimonio en la misión evangelizadora. Por eso el sínodo nos remite a la esencia de la Iglesia, a la dimensión bautismal del pueblo de Dios, que implica a todos en la vivencia del propio carisma. Mañana vamos a hablar algo de esto mucho más. Y esto nos lleva, en tercer lugar, a
hemos dicho que toda reforma es la vivencia de Cristo, abrirte a Cristo. Ese concepto de San Agustín tan hermoso, tan bonito, tan actual, que es el Cristo total. San Agustín, en muchos de sus escritos, sobre todo en el comentario al Evangelio de San Juan, nos dice, a veces los cristianos estamos dando testimonio, recordando, hablando de un Cristo muerto, de alguien muerto. Muy importante, pero muerto. Nos hemos quedado sentaditos en el Viernes Santo, en la cruz, viendo la cruz y gimiendo allí, llorando en la cruz, Jesús muerto. Ahí estamos. Es San Agustín, no. El cristiano es una expresión preciosa, es el vigilante de la noche de Pascua. El que está en el sepulcro, el vigilante de la noche de Pascua. No podemos prescindir de la resurrección. La cruz, sí, la cruz es el paso, es un paso imprescindible. Pero no queremos quedarnos en el Viernes Santo, sino el domingo de Pascua. La resurrección. Cristo está vivo, vivo. Y a veces, yo no sé si a veces hacemos más referencia a un Cristo muerto, Cristo de libros, Cristo es una persona viva. Por tanto, dice San Agustín, si es una persona viva, necesitas una experiencia para conocerle. Puedes conocerle experiencialmente. ¿Cuál es nuestra experiencia de Cristo resucitado? ¿Cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo conozco yo a Cristo? Por lo que leo en los libros, por lo que he estudiado, por películas, por referencias. O hay una experiencia personal mía, con una persona viva, con un amigo, con alguien que veo, que le hablo, que me habla. Esa es mi experiencia de Cristo. Si no es esa la experiencia de Cristo, no soy un verdadero cristiano. San Agustín eso es muy... Y eso es lo que él llama el Cristo total. Cabeza y miembros. No hay Cristo, el Cristo resucitado, separado de su Iglesia. Toda la teología del cuerpo místico de Cristo. El Cristo resucitado está unido a la Iglesia de una forma que no se puede separar, que no se puede escindir. Cristo y la Iglesia forman toda una unidad, una unidad. De ahí que la Iglesia, venía aquel antiguo axioma, sacramento universal de salvación. El concilio lo dice de una forma más bonita. Fuera de la Iglesia no hay salvación, el concilio dice la Iglesia es sacramento universal de salvación. Entonces, en esto, de ahí nos viene la incorporación a Cristo, es incorporación a la Iglesia y es participar en la realidad salvífica de la que la Iglesia forma parte. Mañana también hablaremos algo de esto. Por eso resulta imprescindible recuperar la centralidad de Cristo en nuestra vida, la experiencia de Cristo. Y en esto, todo esto viene también en el documento final, cuando habla de Cristo. No como una intención, sino como una realidad, como una experiencia. Mientras no se ve, estamos fuera. Estamos fuera. Y de ahí nos vienen las tristezas, nos viene el pesimismo, nos vienen los bloqueos, nos viene el cansancio espiritual, nos vienen tantas cosas. Y luego también nos pide potenciar la dimensión espiritual del Espíritu Santo encarnada en este tiempo, para evitar el espiritualismo falso, el espiritualismo etéreo, dice el Concilio. El Concilio Vaticano nos dice hay que mirar al Espíritu Santo, abrirnos al Espíritu Santo y aterrizar en el mundo de hoy, en nuestra realidad concreta. Lo que el documento final del sínodo dice, con una palabra, un término muy bonito y que desarrolla, el contexto, en el contexto en el que vivimos. El contexto. No es lo mismo una realidad, pues, América que Europa, no es lo mismo África que Oceanía, no es lo mismo Alicante que Sudáfrica, Madrid que Ciudad del Cabo. Los contextos, hay que conocer lo que el Vaticano II nos dice, leer los signos de los tiempos. Hay que hacer una lectura de los signos de los tiempos. A mí a veces da la impresión, y me permiten también un paréntesis, que vivimos en un mundo que no existe. El mundo va muy rápido y nos hemos quedado en el año 2000. Para los que ya somos viejos, el año 2000 era donde iba a pasar todo. Era el año 2000. ¡Oh! Va a pasar todo en el año 2000, era como una referencia. Hace ya un cuarto de siglo que ha pasado el año 2000. Un cuarto de siglo. Y si a veces estamos todavía en los años 90, hay que leer este mundo, conocer el mundo de hoy. ¿Cuáles son sus retos? El Papa está insistiendo mucho en esto. ¿Por qué habla del tema de la inteligencia artificial?
A todos nos importa una cosa curiosa. El mundo se va cambiando. Hay un cambio de época. Y nosotros que estamos aquí paraditos en los años 90 o en el año 2000, respondiendo con un lenguaje que nadie entiende, tratando temas que a nadie le importan y no dando testimonio de Cristo en medio del mundo. Leer los signos de los tiempos. Eso es. Y tenemos entonces dos retos. El reto cristológico, este que estaba diciendo, recuperar la identidad de Cristo, la realidad de Cristo, que es el Dios con nosotros, que es el amor encarnado, recuperar la realidad del amor en nuestra vida. Yo creo que ese es el reto fundamental. Y el reto eclesiológico, que es la comunión, la comunión. Incorporarnos a la Iglesia, vivir la comunión en la Iglesia, ver a los demás, considerar a los demás, algo que me hace pensar mucho a mí mismo. A veces en las homilías, sobre todo los sacerdotes, los obispos, comenzamos nuestras homilías el domingo diciendo, queridos hermanos y hermanas. Y yo decía, si es mentira. No por mala voluntad, si no les conozco. No se ama lo que no se conoce. Entonces, a veces nuestras reuniones, mañana vamos a hablar algo de esto, hablar de la Eucaristía. Nuestras Eucaristías es una reunión de individualidades solitarias, donde no nos conocemos, no nos queremos, no hay comunidad, no hay comunión. Y entonces volvemos a San Agustín y luego vamos a acumular el cuerpo de Cristo. Amén. No hay comunión con los hermanos, no hay comunión con Cristo. Por eso celebramos las Eucaristías, participamos en la Eucaristía y no nos cambian, ni nos transforman, no nos une a Cristo. No estamos unidos entre nosotros. El tema de la comunión. Eso es. La Iglesia es comunión. Desde la diversidad, desde la variedad. Cada uno. Hay una imagen de Iglesia que a mí me encanta, de San Pablo y propia también del Papa Juan XXIII, que recupera el documento final en parte. La Iglesia como familia de Dios. La Iglesia es familia de Dios. ¿La familia qué es? Tiene que estar unida por el amor, si no, no hay familia. No bastan los lazos de la sangre, no bastan. Tiene que haber amor. Segundo, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su personalidad, diferentes. El padre es padre, la madre es madre, cada uno tiene una personalidad diferente. A mí ya me molesta cuando en la Iglesia la lucha entre conservadores, integristas y progresistas. Oiga usted, por Dios, deje estar. Cada uno tiene su sensibilidad, su formación. Vamos a enriquecernos. Qué bien que no todos sean como yo. Si no, no me podría enriquecer si fueran todos fotocopias mías. Entonces, pero hay una unidad. Y luego una unidad en el amor entre todos. Y luego en la familia todos buscan el bien común. El bien de la familia. En la Iglesia debemos buscar el bien no el bien de mi grupo contra el otro. Ponerme en la trinchera y disparar a todo lo que se mueva. Qué triste, ¿no? Si son tus hermanos, son tus hermanas. Que no piensan como tú. ¿Pero es el mismo Cristo que os ha unido o no? ¿O no vivís unidos en Cristo? Esa es la cosa. Cuidado, ¿dónde estaba? Ahí está. Tercer punto, vamos bien. Implementar el sínodo. Hemos hablado de implementar la sinodalidad como proceso, algunos aspectos del sínodo. Sobre todo, varios puntos. El primero, todos vienen en el documento final. La corresponsabilidad y colaboración como forma de proceder. Algunos aspectos concretos en la realidad de la diócesis, en la realidad de la parroquia. Lo primero que tenemos que hacer es la corresponsabilidad, fomentar la corresponsabilidad y la colaboración como forma de proceder. Si una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable, está llamada a articular la participación de todos según la vocación de cada uno. Los pastores como pastores, el obispo como obispo, el laico como laico, ni clericalizar al laico ni laicizar al clero. Cada uno según su vocación, ni mejores ni peores, diferentes. Sería absurdo que yo quisiese servir a la Iglesia como laico, porque no lo soy. No soy mejor que otros. Yo conozco muchos laicos, muchos mejores que yo, muchos más santos. Son laicos. Y el laico quisiera servir a la Iglesia como sacerdote o como obispo, sería una cosa grotesca. Cada uno, hay una igualdad, nos iguala a todos. El bautismo, mañana vamos a ver algo de esto, es la mayor dignidad que podemos tener, hijos de Dios.
Y luego caminamos a según la vocación a la que el Señor le ha llamado, y todos ayudándonos unos a otros. Por eso la autoridad de los pastores es un don específico del Espíritu de Cristo, cabeza, para la edificación del cuerpo, no una función delegada y representativa del pueblo. Por tanto, sinodalidad no significa un régimen asambleario, donde el obispo es un funcionario, donde el párroco es un funcionario. Todos votamos, todos hacemos. Eso no es esto. La Iglesia es sinodal. La Iglesia es sinodal y la Iglesia es jerárquica. No piramidal, jerárquica. Entendida la autoridad siempre como servicio, no como poder, como servicio. Por eso no hay sinodalidad sin el obispo. No puede haber sínodo sin obispo, ni la estructura puede existir sin su cabeza. Segundo, también junto con esto, el santo pueblo fiel de Dios participa en la vida de la Iglesia. Es decir, el obispo es pueblo de Dios, el párroco es pueblo de Dios. Yo he dicho otras veces que me he encontrado, sobre todo al principio, con algunos obispos, algunos párrocos que me decían, en la sinodalidad, muy bien, yo estoy intentando en mi diócesis, he consultado al pueblo de Dios, he abierto procesos de consulta al pueblo de Dios. Yo le decía, hermano, usted es pueblo de Dios, no identifique el pueblo de Dios con los laicos. Ojo, el pueblo de Dios no son solo los laicos. Todos somos pueblo de Dios. Por tanto, la función del párroco, la función del obispo es en el pueblo de Dios, dentro del pueblo, no fuera. Por favor, no hagamos del sacerdocio, no volvamos al sacerdocio levítico, que era sacado del pueblo y elevado. Le dije el otro día pero nos traiciona el lenguaje, todavía hay que avanzar mucho en esto. Hay varias expresiones que están metidas, que hay que acabar con ellas. Algunas yo creo que ya la han quitado. Antes, cuando se nombraba, por ejemplo, a un obispo, en el boletín del Vaticano ponían, ha sido elevado a la dignidad episcopal. ¡Qué horror! No es la dignidad episcopal, es un servicio, es un ministerio. Y si es ministerio, es un servicio. Otra, ha sido reducido al estado laical. Qué tremendo, ¿eh? O sea, baja. Hay más. Toma posesión de la parroquia o de la diócesis. Posesión. Son cosas, no se ríen, pero son ejemplos, que está muy metido, que no. El mismo Papa ya no dice, el inicio del ministerio petrino, lo cambió el beato Juan Pablo I. Inicio del ministerio petrino, inicio del ministerio del obispo de Roma. No es la coronación o la toma de posesión, poseo. No. Bueno, entonces, algunas implicaciones que debiera tener. Por ejemplo, diferenciar lo esencial de lo accesorio. Distinguir entre el proceso para elaborar una decisión y la toma de la decisión. Aprender el arte de la delegación de la potestad ejecutiva. A veces nos cuesta delegar, todo bajo control. Redescubrir y revitalizar el presbiterio diocesano. Revisar y robustecer las estructuras de participación en la diócesis. Sostener la igualdad fundamental de todos los bautizados desde la concepción ministerial de toda la Iglesia. Potenciar los procesos de escucha y discernimiento comunitario. Interrelacionar los diferentes carismas en su variedad, es decir, trabajar en red. Integrar e incluir sin dejar fuera a nadie, contando con todos, pero no de igual forma. Potenciar decisivamente la formación, la información y la transparencia. Y explorar caminos nuevos para la evangelización que debe cuestionarnos. Y aquí aparece otro elemento, mañana también quizá hablaremos de esto algo más, que también ha sido una dificultad en el proceso sinodal, que aparece reflejado en el documento final. Uno, ya he dicho, era lo de la oración comunitaria. Y el otro es las periferias. Las periferias. Tenemos tendencia a esperar que vengan y acogemos amablemente a los que vienen a nosotros. Hasta ahí llegamos. Pero no se trata de eso. Tienes que ir tú. Vamos a buscarles.
Primero, no sabemos cuáles son las periferias. ¿Dónde están las periferias de mi diócesis? Quizás sea más fácil. De mi parroquia, de mi familia, de mi grupo. ¿Dónde están las periferias? ¿Dónde se sitúan? Segundo, ¿cómo puedo acercarme a ellas, a estas periferias? Segundo, ¿cómo puedo escucharlas? ¿Con qué lenguaje? ¿Cómo les escucho? Hay que escuchar. Y eso es para todos los cristianos, no solamente para el equipo de Cáritas parroquial o Cáritas diocesana, para todos. Y eso, de verdad, nos cuesta. Y eso como actitud, no basta un día, que está muy bien. En mi diócesis, en mi parroquia, he consultado, he tenido un encuentro para los alejados y nos hemos reunido y tal. No basta un día, tiene que ser una actitud, como la de Jesús. Jesús no era un día solo, va a los que necesitan. No tiene necesidad de médico el sano, sino los enfermos. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Es que me molesta, es que me desasosiegan, es que no sé escucharles. Y ahí viene lo que decía el Papa Francisco y que ha repetido el Papa León. No basta, hermano, dar limosna. A mí el Papa León el otro día lo comentaba también, pero a mí el Papa Francisco me sacudió cuando estábamos con él y nos dice, ¿ustedes dan limosna? Santo Padre, sí, doy limosna. ¿Y cómo lo hacen? Doy limosna. O sea, ustedes arrojan las monedas al pobre. Primero, usted mira a los ojos al necesitado, le mira a los ojos. Segundo, le toca la mano o le arroja. A mí eso me conmovió muchísimo, Digo, personalmente, fue una experiencia que a mí me sacudió. Porque me di cuenta que hacía cosas mal. Hacía las cosas mal. Y el pobre es lugar teológico. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Luego vamos a ver en las estructuras de participación, me voy a referir solamente a dos, que el documento final nos habla, en la diócesis, los órganos de participación. Uno es el sínodo diocesano. Desde el Concilio Vaticano II, en el mundo, dicen que solamente unas 1000 diócesis han celebrado sínodo diocesano. Poquísimas. La Asamblea del Sínodo de los Obispos, en el número 108, pide que se valorice el sínodo diocesano como instancia para una consulta periódica por parte del obispo a la porción del pueblo que le ha sido confiada y como lugar de escucha, oración y discernimiento. Revalorizar el sínodo diocesano. Y segunda estructura que se pide, y que el sínodo insiste mucho en esto, son los consejos pastorales parroquiales. La comisión de canonistas que está trabajando en la implementación del sínodo, la reforma del código va por esa. Van a ser obligatorios. El obispo lo puede hacer obligatorio en su diócesis. Tantos obispos los han hecho obligatorios. Y nos hemos dado cuenta en el sínodo con gran tristeza que en muchas parroquias no existe. O sea, tenemos todavía al párroco, amo y señor, pequeño rey en su reino. No existe el consejo pastoral parroquial. Y segundo, donde existe a veces no funciona. Son 3 amigos del párroco, donde se reúnen luego para una comida al principio y al final, y dicen a todo amén, como los vivientes del Apocalipsis ante el trono del Entonces, esto hay una insistencia muy grande. Deben existir en todas las parroquias. Debe existir el consejo pastoral parroquial. Es una exigencia. Y se va a hacer obligatorio. Y se pide a los obispos que lo hagan obligatorio y que velen porque existe. Y segundo, que funcione, que haya unos estatutos, que haya una renovación, que funcione. Cuando funciona, viene la experiencia, es mucho mejor, funciona mejor la parroquia, está más descansado el párroco. Consejo Pastoral Parroquial. Y, por último, tenemos la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. Es uno de los temas del documento final, algo novedoso, pero es un tema muy importante que debía existir. La transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. Hemos dicho que no se trata de un régimen asambleario, que el párroco o el obispo deba consultar a los órganos de corresponsabilidad como obligación.
no significa que deba seguir lo que esos órganos le dicen, es un consejo. Puede tomar sus decisiones, pero también debe explicar por qué las ha tomado. Debe dar cuentas. Y segundo, es todo plan, nos hemos dado cuenta también en el sínodo, todo proyecto, a veces se trata, se elabora y cuesta mucho la evaluación, no se evalúa. Vamos a por otro. Hay que evaluar, ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, cómo se puede mejorar. Es decir, algo vivo, algo que va progresando, algo vivo. Por eso se pide en los números 101, 102, observar lo ya previsto en las normas canónicas en cuanto a criterios y mecanismos de control. Construir sinodalmente formas y procedimientos eficaces de presentación de informes y evaluación adecuados a la variedad de contextos. Y favorecer metodologías de participación activa, que puedan participar, que se pueda escuchar, cuidar las metodologías. Mejorar las capacidades, especialmente de los laicos, que están más familiarizados con los procesos de presentación de informes y de evaluación. Y evaluar y publicar un informe anual sobre el proceso de la misión, sobre el progreso de la misión. Bien, me estoy ajustando al tiempo. Se podrían decir muchas más cosas, pero me limito a esto. Mañana más. Mañana más. En todo esto, bueno, es todo un proceso. Yo creo que estamos en un momento bien bonito. Se van dando muchos pasos. No hay que cansarse, hay que ayudarnos unos a otros. Gracias por lo que están haciendo. De verdad, muchísimas gracias, porque yo he visto la implicación de tanta gente, obispos, laicos. Gracias por ese testimonio de amor a la Iglesia y de apertura al Espíritu Santo. Hemos sido convocados a vivir y desarrollar una gran tarea en estos tiempos de renovación y esperanza. Decía mi querido Juan XXIII que debemos pensar en grande y mirar alto y lejos. Una bonita perspectiva. Pensar en grande y mirar alto y lejos. Por eso pedimos la protección de María, la Virgen María, que es la mujer sinodal. Hay un número muy bonito, el número 29 del documento final, que quisimos que apareciera ahí, en su lugar destacado, la figura de María. Lo leo. Y con eso termino, gracias también por la paciencia, poniendo todo en las manos de nuestra Madre, la mujer sinodal, nuestra Madre del Cielo, que nos acompaña, que camina junto a nosotros. Es una experiencia muy bonita. También, entre paréntesis, yo quise, en mitad del proceso, cuando estaba todo complicado, había muchos problemas, digo, pues ¿por qué no? Un aspecto muy bonito también es la religiosidad popular, que hay que cuidar mucho. ¿Por qué no pedimos que en todos los santuarios del mundo, marianos, a final de mayo, el último día de mayo, se unan en oración por el sínodo, por el proceso sinodal? Va a ser muy difícil, siempre lo mismo. Fue una experiencia bien bonita. Nos enviaron testimonios en muchas diócesis, en muchos lugares, de peregrinaciones. Cada uno podía hacerlo como quisiera. Esa vivencia de la espiritualidad mariana, que es luz para el proceso sinodal y es compañera de camino sin duda alguna. En la Virgen María, Madre de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad, vemos resplandecer a plena luz los rasgos de una Iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. Ella es, en efecto, la figura de la Iglesia que escucha, que ora, que medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. ¡Qué bonito! Esta es la sinodalidad. Esta es la sinodalidad diocesana, esta es la sinodalidad parroquial, esta es la sinodalidad de la Iglesia. De ella aprendemos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, el amor que ayuda, el canto de alabanza y la exultación en el Espíritu. Por eso, como afirmaba San Pablo VI, la acción de la Iglesia en el mundo es como una prolongación de la solicitud de María. Este es el número 29 del documento final. Pues que María acompañe siempre nuestro camino. Gracias.